Ejercicio. Sobre un plano inclinado sin fricción, sobre un plano inclinado sin fricción, un bloque se lo lanza desde esta posición A, de altura A, saliendo con una rapidez B. Sale con una rapidez B. Considere el plano muy largo, ¿no? Considere el plano muy largo, de tal forma que nunca se sale de la parte superior. Ya. Y después de un tiempo de salir este bloque, se encuentra en la posición B. Se encuentra en la posición B. Y en ese momento tiene una rapidez U. Esa es su rapidez, U. Calcular la rapidez del bloque en el punto B. Calcular la rapidez del bloque en el punto B. ¿Ya? ¿Cómo planteará el problema? A ver, opiniones. El bloque parte del punto A, lanzándose con una rapidez B, por un plano sin fricción. Sube, ¿no? Sube. Se detendrá y luego retornará. En el momento que pase por el punto de altura B, este bloque tendrá una rapidez U. ¿Cuánto será? Naturalmente, en términos de la rapidez B inicial y de las alturas. Bueno, simplemente diría usted, la energía mecánica que tiene en la posición A, ¿se conserva o no con respecto a la posición B? Sí se conserva. Entonces escribimos, la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Porque no hay fricción, no hay una fuerza disipativa que pueda reducir esa energía. ¿Cuánto será entonces esa energía mecánica? Será, suponga que toma como referencia el piso, ¿no? Será la energía potencial, que sería la masa del bloque, G, y la altura A, ¿cierto? ¿Cuánto será su energía cinética? 1/2 de la masa y la rapidez. ¿Está de acuerdo? Esa es su energía mecánica en A. Esto tiene que ser exactamente la energía total en B. Y en B, ¿cuánto es su energía potencial? Menor que en A, porque está a menor altura. mg y la altura B. Pero tiene energía cinética, ¿no es cierto? Puesto que tiene ahí una rapidez y justamente tenemos que calcularla. Y sería 1/2 de la masa y U, que es su rapidez. Entonces, como ven, la masa se simplifica. Si multiplicamos todos por 2 y despejamos U cuadrado,
Esto es lo que nos queda. U cuadrado igual. Simplificando la m y multiplicando por 2, nos quedaría esto, b cuadrado, por ejemplo. Multiplicando por 2 y dividiendo para m se canceló, ¿no? Luego, más factor común g, 2 veces a menos b. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la rapidez sería la raíz cuadrada de esto. Eso sería su rapidez. Siguiente ejercicio. A ver, voy a escribir aquí. La siguiente gráfica muestra la relación de la energía potencial con respecto a la posición que tiene la partícula, U versus X. Joules y metro. Y la siguiente es la información.
Bien, esa gráfica muestra cómo varía la energía potencial en cierta región del espacio donde hay una partícula que se va a mover a lo largo del eje X. Si esa partícula posee $60 joules de energía mecánica total y solo están presentes fuerzas conservativas, diga usted cuál es la región. Es decir, puede ponerlo en términos de metros o en términos de puntos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, o en términos de metros. ¿En qué segmento, en qué región esa partícula experimenta la mayor fuerza? Ajá. ¿En dónde? F, de E a F. ¿Por qué? ¿Qué hicieron para considerar que es E a F? Por ejemplo, de A a B, cuando hay una energía potencial de 50 joules en esa región y hay una partícula que tiene una energía de 60 joules, ¿cuánto es su energía cinética? ¿Ah? La diferencia, ¿no? Si tiene 60 energía mecánica total y tiene aquí en esta región una energía potencial gravitacional de 50, la diferencia es 10 joules. Esa sería la energía cinética que tiene esa partícula para moverse en la región de A a B. Ahora, bueno, en realidad no es de A a B, porque aquí hay una... Aquí me olvidé de poner un punto. ¿Ah? El punto A sería este de aquí. Y este que sería O, digamos, ¿no? Entonces, desde O hasta A tiene una energía cinética de 10 joules. Pero ¿qué sucede desde A hacia B? ¿Qué pasa con la energía potencial? Empieza a disminuir. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Empieza a aumentar. Porque aquí tendríamos que si sobre esta partícula actúan solo fuerzas conservativas, gamma su no varía, da E siempre. Además, usted recuerda que para fuerzas conservativas, esta es la medida del negativo de cuánto cambia la energía en función de cuánto cambia la posición. Entonces, de A a B, ¿qué fuerza experimenta? ¿Hay cambio de energía potencial? De A a B, de O a A. Sí, de O a A. Justo aquí, ¿hay cambio de energía potencial? No. Por lo tanto, si no hay cambio de energía potencial, ¿cuánto vale la fuerza? 0. Ahora, desde A hasta B, es evidente que hay un cambio de energía potencial. Para yo saber qué fuerza, tengo que encontrar qué cosa, la pendiente, ¿no? ¿Cuánto estaríamos hablando de la pendiente? Si esto es 50 menos 20, 30. Entonces, ese cambio de U es de cuánto? De 20 que tiene al final, menos 50, estamos hablando de menos 30 joules. Ha cambiado, ha disminuido 30 joules la energía potencial. Cuando se recorre
digamos, de aquí a acá 1 metro, ¿no? 1 metro. Entonces, si el recorrido lo ha hecho en 1 metro, ese cambio, ¿cuánta fuerza experimenta? 30 newton. O sea, la relación de delta U para delta X. 30 newtons. ¿Qué fue lo que pregunté al inicio? ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿Dónde, en qué región experimenta la mayor fuerza esa partícula? Eso fue lo que pregunté. ¿Qué tiene que averiguar entonces? ¿En qué región la pendiente es mayor? ¿Puede hacerlo? ¿Decirme dónde? Bueno, ya calculamos la primera. Desde A hacia B, 30 newtons. De B hacia 0. Ahora le falta calcular de C a D. ¿Cuánto será de C a D? ¿Cuánto será la fuerza de C a D? El cambio de energía. ¿Cuánto es el cambio de energía? De 20 a 35, ¿no? 15, estamos hablando de 15. ¿En cuánto el recorrido? 2. ¿Cuánto es eso? 15 dividido para 2. 7.5. Claro. Entonces ahí tendríamos, claro, el negativo lo que está indicando es la naturaleza de la relación que existe entre la medida en que se aplica F y la dirección en la que varía, aumenta o disminuye U. Pero en términos absolutos, en valores absolutos, estamos hablando de 7.5 newton, su magnitud. Experimenta una fuerza de 7.5 newton. Sigue siendo menor que la que habíamos calculado. En el siguiente segmento, haga un cálculo más rápido. 25 para, aquí tomemos como 11, o sea 3. 25 dividido para 11. Mucho menor, ¿no? ¿Cuánto está saliendo del segmento EF? 25 para 11 dijimos, ¿no? Para 3. Para 3, de 8 a 11, 3. ¿Cuánto? 8,13. 3. Ah, ya, salió mayor. Pero menor que el primero. Y el último, de 14 a 20. ¿Cuánto sería desde el segmento G hasta H? 5.8, o sea, fue un cambio de 45, 10, estamos hablando de 35, en una distancia de 6. ¿Cuánto me dijeron? 5.8. Bueno, ya está la respuesta. De A a B, ¿no? De A a B, entonces es la región donde la partícula experimenta la mayor intensidad de la fuerza. ¿Entendido? A ver. La siguiente pregunta. Atención. Si estos se consideran entonces los pozos de potencial, tendríamos 2 pozos de potencial. Entonces, ¿cuál es la fuerza mínima que debería experimentar o cuál es la fuerza mínima a la que se debería someter esa partícula para que se mantenga atrapada esa partícula en el pozo de potencial derecho, o sea, este? ¿Cuál es la fuerza mínima para que esa partícula se quede atrapada en esa región del espacio debido a que la función está dada por esta relación y esté atrapada en el pozo de potencial derecho? A ver, cuando la partícula tenía 60 joules, ella tenía 60 joules, ella podía moverse desde 0 metros en adelante, ¿sí?
Cuando se encontraba aquí, estaba sometida a esta energía potencial. ¿Con qué rapidez se movía? Con la energía cinética que tenía. Si se encontraba en esta posición, esta es su energía potencial que tenía. ¿Cuánta energía cinética tenía? La diferencia. Y por lo tanto se movía con mayor o menor rapidez que acá. Acá se está moviendo más rápido. Aquí su energía potencial es mayor. Su energía cinética es menor que acá. Su energía cinética. Pero tiene una mayor rapidez que acá, etcétera. Pero, ¿qué energía total debería tener? Mínima esa energía, para que se quede atrapada y no pueda moverse libremente en toda la recta X, sino solo en este pozo. 35. Entonces, ya este problema salió, ¿no? Ya no estamos en este caso. Ahora la partícula dice Cabrera, ¿no? Que debe tener 35. ¿Están de acuerdo con lo que él dice? Y yo les pregunto, si tiene 35, ¿esa partícula puede estar en este pozo o no? Sí, porque tiene suficiente energía como para moverse, porque esto es lo que le demanda si está aquí, y el resto cinético. Y si está acá, esto es lo que le demanda, o si está acá, esto es lo que le demanda como energía cinética. O sea, se puede mover. No es esa. ¿Entendido? ¿Ah? No podía ser 35 porque con esa energía tiene energía suficiente como para saltar a este otro pozo. Y yo digo para que se quede atrapada. Bueno, dije mínima, ¿no? Máxima debía haber dicho. ¿Cuál es la energía máxima que debería tener esa partícula para que se quede atrapada aquí? Entonces, lo máximo que podría alcanzar son 20 joules. 20 joules, porque si tiene 20 joules acá no podría estar, porque le demanda esta energía potencial. ¿Y de dónde la saca? Tendría alguien que hacer trabajo sobre ella y suministrársela. Acá está en el límite, acá peor. Entonces aquí esta energía es mayor. Entonces en los lugares donde la energía es mayor que la potencial, ahí podría estar. Entonces con 20 joules como tope, como máximo, podría movilizarse aquí entre 10 metros y 15 metros. Esa es la región en la que podría moverse, entre 10 y 15 metros, y quedar atrapada en ese pozo. ¿Entendido? Si esa partícula tiene, por ejemplo, 40 joules, si esa partícula tiene 40 joules, ¿en qué región se puede movilizar? ¿Todo? No, porque aquí está limitado, acá no podría estar. ¿Sí? O sea, desde un poquito más allá de 1 metro, ¿no? En adelante, podría estar en el pozo de la izquierda, saltarlo, estar en el pozo de la derecha y llegar un poco antes de 20 metros. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí vamos a llegar.